He titulado mi intervención Más allá de la voz, con la sencilla pretensión de demostrar que un archivo como el nuestro, dedicado preferentemente a la tradición oral, puede servirle a un investigador para abrir muchas otras gavetas donde sin duda hallará sugerencias que le podrán llevar a lecturas complementarias o enriquecedoras. Voy a comenzar con un poco de historia. En la década de los 70 del pasado siglo, y tras un paso con poco fruto por la universidad, constaté la necesidad de crear un centro o un lugar de reunión en el cual los jóvenes como yo pudieran tener acceso a las fuentes de conocimiento de la cultura tradicional, que en aquella época o estaba reducida a un simple espectáculo o bien tenía un carácter erudito y excluyente. La tarea demandaba de entrada una triple actividad. En primer lugar, conseguir que la gente de más edad volviera a sentir una emoción particular al escuchar, interpretar o poner en práctica alguna de las muchas formas de expresión que componían el acervo tradicional y que por una serie desafortunada de circunstancias estaban desprestigiadas o desvirtuadas por las modas. Estamos viendo una fotografía de la Niña de la Puebla en una gira que hizo por toda España, llevando como tema principal de los campanilleros, al que luego me referiré. Se estaba perdiendo, sin apenas percibirlo, el tiempo y el lugar en que lo tradicional se enseñaba y se aprendía, y las personas encargadas de transmitir conocimientos estaban mudas o enmudecidas. En segundo lugar, y dado que las nuevas generaciones parecían estar de espaldas a un pasado a su juicio innecesario, era preciso ofrecer a la juventud que había perdido en esa insensata ruptura con lo anterior la posibilidad de conocer su historia e identificarse con ella, información suficiente para que pudiese situarse ante una alternativa razonable: cultura tradicional, cultura actual. Y por último, se trataba de conseguir que la nueva generación de estudiosos no fuese ajena a la realidad social y cultural. Hacía falta, pues, un centro vivo, atento a las demandas de la sociedad, pero capaz también de crear nuevas ofertas o denunciar carencias esenciales. Probablemente la idea de crear ese centro dedicado a la etnografía, que comenzó finalmente su andadura en 1982, se debió a la certeza de que tanto en el ámbito académico como en el social no existía ese lugar de encuentro en el que especialistas o simples aficionados a la tradición intercambiaran puntos de vista o difundieran sus investigaciones de forma eficaz. Se inició la actividad con una colección de cuadernos didácticos para maestros y profesores y se reforzó la presencia en medios escolares de la revista de folclore, publicación mensual cuya edición se había iniciado 2 años antes, es decir, en 1980. Ya en 1988, la sede del centro pasó a la localidad de Urueña, donde en este momento me encuentro, a una casa del siglo XVIII propiedad de la Diputación de Valladolid, lo que supuso un crecimiento notable de las colecciones ya iniciadas y depositadas en el centro. Colecciones de libros y pliegos, de iconografía, grabados y fotografías, de piezas etnográficas relacionadas con la música, etc. Pero también supuso la aceptación implícita de una preocupante carencia. Las comunicaciones con el mundo exterior eran prácticamente inexistentes. En el pueblo solo había un teléfono y tardaron en llegar las nuevas tecnologías que empezaron a funcionar con todas las reservas en el año 1992. Desde Valladolid trajimos un ordenador Amstrad que tenía una base de datos BASIC 1.1 en la que el comando input era el no va más, y con eso lo digo todo. Pronto incorporamos un ratón para que el ordenador nos devolviese los datos que habíamos introducido previamente y que principalmente consistían en un fichero bibliográfico con cerca de 30.000 fichas realizadas mecanográficamente en una lettera de Olivetti.
Al hacer ese fichero nos dimos cuenta del inconveniente de no poder consultar esos datos más que por un campo, que era el del nombre del autor. Dividiendo el fichero por temas, pudimos, sin embargo, manejar ya dos conceptos para buscar los datos. Desde aquellos primeros escarceos al buscador actual de nuestra página, hay un largo camino recorrido en los últimos 30 años. A los jóvenes investigadores ni les interesará, ni siquiera les divertirá, pero hay que explicarlo para entender mejor que los esfuerzos no siempre se han empleado en la investigación pura. Asentadas ya las colecciones, aquí se ve la colección de instrumentos musicales, y abierto un museo en el que se podían visitar varias muestras de instrumentos musicales, grabados de trajes y pliegos de cordel, nuestra actividad interna derivó hacia la catalogación y ordenación de los materiales para ir creando unas bases de datos efectivas y eficaces que contuviesen metadatos y descripciones adecuadas, con la posibilidad añadida de consultar ya por diferentes campos. Buscadores, palabra clave y relación entre contenidos, fue nuestro paso siguiente para convertirnos en un repositorio, o sea, en un almacén relativamente bien ordenado y capaz de ofrecer numerosas posibilidades al investigador. Gracias a nuestro expreso deseo de que todo pudiese ser consultado desde cualquier punto del planeta y a las facilidades que ofrecía Google, llegó el acceso abierto que nos convirtió en una plataforma multiuso. Recurriré a un ejemplo práctico para ilustrar gráficamente lo que acabo de reflejar en pocas palabras, y lo haré con una canción, como no podía ser de otra manera. Se trata de una canción que en realidad refleja un supuesto episodio de la vida de San Antonio de Padua, que contiene al mismo tiempo varias de las características que la convierten sin duda en un objeto etnográfico de gran valor. Vamos a ver algunas imágenes de unos óleos hechos por Fernández Saus, que es un pintor muy conocido y muy interesante, catalán, que hizo pues una especie de aleluya sobre el milagro de San Antonio. Digo que contiene esta canción varias de las características que la convierten en un objeto etnográfico. Tenemos una melodía, tenemos varios textos que a su vez se dan en variantes orales y escritas, tenemos un contexto que explica la hagiografía y la historia de una devoción, acrecentada con grabados, imágenes, pinturas, etc. Y por último, unas costumbres que conectan el motivo principal de esa canción con una serie de rituales estacionales. Aunque supongo que quienes están siguiendo esta comunicación conocen o han tenido alguna relación con dicha canción, recordaré brevemente su contenido. Se trata del romance, también llamado El Milagro, de San Antonio y los pajaritos. El pequeño Antonio es advertido por su padre, quien va a marcharse a misa, acerca del daño que los pájaros pueden causar en los sembrados de la familia si no se les vigila. Antonio, para mejor cumplir con la obligación, decide meter a todas las aves en un lugar cerrado, evitando así que piquen el grano y arruinen la cosecha. Cuando regresa el padre y ve el milagro, llama al obispo de la diócesis para que sea testigo del hecho asombroso, y entonces Antonio, llamando uno por uno a los pájaros, ordena que salgan y que no piquen en los sembrados. El romance de San Antonio y los pajaritos puede asegurarse que es la canción tradicional que ha alcanzado más popularidad en los últimos 150 años en España. La primera vez que la escuché, cantada por una cachicana de la finca de mi abuelo que se llamaba Teodora, me quedé absolutamente perplejo y no conseguí quitármela de la cabeza durante toda la noche y las siguientes. Tal fue el impacto que hicieron su letra y su música en la mentalidad de un niño deseoso de aprender. Descubría así a mis 8 añitos, de forma directamente oral y de una tradición rural todavía viva, una riqueza que iba a ser la razón de mi vida a partir de entonces y la principal fuente de emociones y satisfacciones. Pues bien, vamos a suponer que un investigador que pretende hacer un trabajo sobre esa canción y su contexto decide adentrarse en los contenidos de nuestro repositorio para ayudarse con ellos.
Veamos lo que puede encontrar haciendo una primera consulta en el buscador general de la Fundación por una palabra clave. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra puede ser, dado que se podría elegir entre varios términos, la palabra puede ser pajaritos, que aparece en el texto y que es algo más específica que San o que Antonio. Como el buscador ordena los resultados por orden alfabético de las secciones, el primer archivo que aparece es el que corresponde al almanaque. Y lo vemos aquí. Almanaque. Es esta una página, la del almanaque, que se puede consultar para buscar las referencias al santo o santos que la Iglesia Católica ha dedicado a cada día del año, que a veces puede ser muy útil. Este trabajo me llevó aproximadamente 12 meses y se va actualizando cada vez que aparecen nuevos datos sobre fiestas y celebraciones o cada vez que cambian las fiestas movibles, que es todos los años. Para llevarlo a cabo consulté diferentes años cristianos y vidas de santos y añadí algunas consideraciones más tomadas de los volandistas o extraídas de la leyenda dorada del obispo Santiago de Vorágine. El almanaque, como digo, nos señala varias fechas, pero vamos a ir a la segunda, en la que aparece la palabra pajaritos, que es el 13 de junio. Festividad que la Iglesia dedica a San Antonio de Padua, tradicional patrono de las jóvenes que buscan novio, además de providencial hallador de objetos perdidos. Si leemos un fragmento del texto publicado en nuestro almanaque, comprobaremos que ya desde finales de la Edad Media San Antonio es invocado para encontrar cualquier objeto extraviado, a veces incluso siguiendo extrañas supersticiones, como la de dar varios nudos a un pañuelo o la de atar la pata al diablo, costumbre que consiste en atar una cuerda a la pata de una silla hasta que el diablo devuelva el objeto robado. Con el responsorio a San Antonio y un Padre Nuestro se alcanzaban las maravillas más insospechadas, decimos aquí en la página de San Antonio, desde que apareciera algún objeto perdido hasta que la salud, escondida por la enfermedad o por el mismo demonio, volviera al devoto con renovada fuerza. Algunos lunarios o almanaques, como el de Jerónimo Cortés, contribuyeron tanto como los ciegos, vendiendo sus papeles y pliegos, a extender y avalar esta devoción a San Antonio de Padua. Veamos lo que escribe Cortés acerca del santo. Consejo saludable y digno de ser tomado de cualquier pecho cristiano, siempre que se perdiere alguna cosa o los astros denotaren ser una enfermedad peligrosa, larga o mortal, será cosa muy acertada acudir a Dios y a sus santos, pues es cierto que pueden reprimir las influencias celestes y dar traza y orden de cómo se hallan las cosas perdidas y hurtadas. Como muchísimas veces lo ha hecho el bienaventurado San Antonio de Padua con todos aquellos que con fe y confianza se lo han pedido por medio del verso siguiente. Y copia el Siqueris Miracula atribuido a San Buenaventura, aunque no sea de él, o sea, el famoso y tantas veces recitado o cantado: si buscas milagros mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, recímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Con el título de responsorio a San Antonio de Padua aparece en muchas versiones en nuestra fonoteca. Vamos a buscar una de ellas, que es esta de aquí. La fonoteca está en la Fundación, básicamente, pero tenemos la fortuna de haber hecho un convenio con Wikimedia, por el cual, de momento, hemos subido 25.000 archivos sonoros y estamos en este momento a punto de firmar otro, por el cual subiremos otros 20 y tantos mil, espero. Este es muy fácil encontrar, poniendo Fundación Joaquín Díaz o Wikimedia, es muy fácil encontrar
Hay muchísimas posibilidades de entrar en estos archivos por diferentes conceptos. Pueden ser recopilador, lugar de recopilación, persona que ha cantado, etcétera, lugar de la comunidad española en la que se puede o en la que se encontró ese texto o esa melodía, etcétera, ¿no? Vamos a escuchar aquí el responsorio de San Antonio. Buscas milagros, mira, muerte llegó desesperado, miseria y demonio huido, leprosos y enfermos sano, el peligro se retira. Los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los aduanos. Bueno, vamos hasta ahí. Como digo, el responsorio es bastante más largo y los versos se aprendían de memoria. Tras esos versos se rezaba un Padre Nuestro, aunque otras veces se recurría a una frase más contundente con la que se conminaba al santo a buscar el objeto perdido. Se decía: San Antonio Paduato, los huevos te ato, y hasta que no aparezca no te los desato. A lo largo de la historia, diferentes santos han ocupado el lugar de San Antonio siempre que su nombre rimara con teato, como San Donato, San Cucufato, San Pilato, San Honorato o San Cojonato. Parece un santo apócrifo. Para remachar la eficacia de estas y otras oraciones, Cortés trae a colación el caso de una señora valenciana a quien se le detectó un cáncer. Tras hacer una novena al santo y quedar sana y libre de la enfermedad, escuchó decir a cierto predicador que muchas veces los trabajos, desgracias y enfermedades eran ocasión a muchos cristianos de ganar el cielo. Movida por esta consideración, se puso a hacer de nuevo la novena, suplicando al santo que si la enfermedad que la había quitado había de ser ocasión de ganar ella el cielo, se la devolviese. Y acabada su petición, la tornó el mal de cáncer que antes tenía y a pocos días murió. La Iglesia llama a San Antonio taumaturgo. No es extraño que se le atribuyan tantos milagros en vida y después de muerto, pues ya a poco de su fallecimiento en el siglo XIII, sus hermanos de orden se dedicaron a recopilar los hechos milagrosos del paduano y a escribirlos en forma de exemplar en diferentes tipos de relatos, desde la denominada leyenda asidua o leyenda prima, hasta las maravillas obradas incluso hoy día que se narran en la revista El Pan de los Pobres, que lleva 125 años publicándose, aunque no la lleven directamente los franciscanos, sino la Sociedad de San Vicente de Paúl. En la biblioteca de la Fundación, que se puede consultar directamente yendo al inicio, yendo a colecciones, en colecciones aparecen la biblioteca y dentro de las bibliotecas pues hay libros, partituras, revistas, pliegos, aleluyas, grabados, etcétera. Incluso la revista La Ilustración Española y Americana que estamos vaciando. Digo que en la biblioteca de la Fundación podemos hallar un par de separatas analizando el manuscrito 8744 de la Biblioteca Nacional de España, que precisamente contiene una colección de milagros de San Antonio recogida por el escribano Pero Fernández de Fontpudia a mediados del siglo XV. Los trabajos en concreto son de Jaime González Álvarez y de María Jesús Lacarra, y a través de sus páginas podemos observar el proceso de recopilación de hechos milagrosos que se va produciendo desde el siglo XIII, debiéndose algunos de ellos a la propia biografía del santo y otros a la vida de San Francisco, que a veces se confunde con la de San Antonio. Tanto esas narraciones como otras resultan apropiadas para ser convertidas inmediatamente en imágenes. Recordemos la predicación a las aves de San Francisco en Bebaña, pintada por Giotto, que está en el Museo de la Basílica de San Francisco de Asís. Tales imágenes, por su carácter sencillo e ingenuo, fueron repetidas y copiadas a partir de ese momento.
No parece extraño que esa escena de las aves que pintaba un milagro de San Francisco se atribuyera después a San Antonio, porque como digo, a veces se confunden las vidas de los dos santos. Pues algunos hechos de este, es decir, de San Antonio, se narran o se narraban también en las famosas florecillas recogidas en el siglo XIV, como por ejemplo la predicación a los peces. Aquí se ve una serie de milagros en este grabado que empiezan por la aniquilación de un dragón que asolaba la comarca, siguen con una serie de sueños que tiene San Francisco de Asís, después la predicación a los peces, aquí en este lado, en C y D, la predicación a las aves, que es la que estábamos buscando. Esta escena se repetirá, como digo, una y otra vez, alcanzando a lo que ayer se mencionó y que es tan interesante, las aleluyas. Aquí tenemos una aleluya dedicada a la vida y milagros de San Antonio de Padua. Estas aleluyas se pueden ver directamente en la página de la Fundación, pero también se pueden ver en la página de la Biblioteca Miguel de Cervantes, que aloja muchos de los contenidos de la Fundación. De manera que se pueden ampliar hasta el extremo de poder ver dos ejemplos de dos milagros sobre los que Noguera, el famoso dibujante José Noguera, dibuja esos dos milagros, el milagro de los peces, que está en la viñeta 19, y el milagro de una joven desahuciada que queda curada con la bendición del santo. Aquí hay otra en el 33, en el que el divino Jesús, el niño, se aparece sobre un libro a San Antonio, por eso aparece en muchas otras ilustraciones, siempre sosteniendo un libro y el niño Jesús sobre él. Pese a que la Iglesia colocó bien alejadas las vidas de los santos San Antonio Abad y San Antonio de Padua, aparecen en algunos casos unidas. En este caso, vemos que la primera parte de la Aleluya se refiere a la vida de San Antonio Abad, patrono de los animales, y la segunda parte se refiere a la vida de San Antonio de Padua. Aprovecho para decir, aunque todo el mundo lo sabe, que generalmente estas aleluyas se hacían en 4 tacos, generalmente de madera de boj, y que algunos de esos tacos, pues con las muchas veces que se imprimían, se iban rompiendo poco a poco. Es famosa la aleluya en la que se habla muy bien de la reina Isabel II, pero declarada la República, hay que hacer el 4.º taco porque se tiene que decir que la reina se va a París exiliada. Esto es muy curioso y produce anécdotas de ese tipo. Bien, tras las aleluyas, que ya digo que en este caso son 2 en particular, en las cuales se puede encontrar parte de la vida de San Antonio Abad, vamos a buscar en la fonoteca, a la que ya hemos recurrido para escuchar el responsorio, una de las 83 versiones que aparecen de la vida y el milagro, mejor dicho, de San Antonio. Vamos a escuchar a una mujer, una romancista natural de Cojeces, que se llamaba Gregoria Escolar, cantando ese romance y lo que dice antes. Si vamos a la Wikimedia, buscamos San Antonio y los pajaritos y aquí lo tenemos. Es el milagro de San Antonio, el milagro, porque eso lo tengo.
Eso es, solo ese, vamos. Hoy digo muchos, tengo yo libros de estructura, pero muchos, vamos a ver. ¿Ya? Sí. Divino Antonio precioso, suplícale a Dios inmenso, que por tu gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto plasté en la edad de 8 años. Desde niño fue nacido con mucho temor de Dios, de sus padres estimado y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor de... Voy a darle otra vez. Mira, San también, mira. Mientras que yo estoy en misa, gran cuidado has de tener. Mira que los pajaritos todos lo echan a perder. Entran en el huerto, comen el sembrado, por eso te encargo que tengas cuidado. Cuando se ausentó su padre y a la iglesia se marchó, Antonio quedó al cuidado y a los pájaros llamó. Venid pajaritos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Por aquellas cercanías ningún pájaro quedó, porque todos acudieron donde Antonio les llamó. Para que yo mejor pueda cumplir con mi obligación, voy a encerraros a todos dentro de esta habitación. Lleno de alegría, San Antonio estaba y los pajaritos alegres cantaban. Vieron venir a su padre y este les mandó callar. Llega su padre a la puerta y le empezó a preguntar: dime, hijo amado, ¿qué tal Antonito? ¿Has cuidado bien de los pajaritos? El hijo le contestó: padre, no tenga cuidado, pues para que no hagan mal, todos los tengo encerrados. Su padre, que vio milagro tan grande, al señor obispo trata de avisarle. Ya viene el señor obispo con grande acompañamiento, quedando todos confusos, viendo tan grande portento. Abrieron ventanas, puertas a la par, por ver si las aves se quieren marchar. Antonio les dice a todos: señores, nadie se alarme, que los pájaros no salen hasta que yo no les mande. Se puso a la puerta y les dice así: vaya pajarillos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas, gavilanes abutardas, mochuelos, lechuzas, grajas. Salgan las urracas y las corderillas, las cucurujadas y las golondrinas. Salga el cucu y el vilano, la pastor y andarríos, canarios y ruiseñores, mochuelo, garfarro y mirlo. Al instante que salieron todos juntitos se ponen, escuchando a San Antonio para ver lo que dispone. Antonio les dice: dejad los sembrados, marcharos por montes y prados. Al tiempo de alzar el vuelo cantan con grande alegría, despidiéndose de Antonio y toda su compañía. El señor obispo, al ver tal milagro, por diversas partes manda publicarlo. Árbol de grandiosidad, fuente de la caridad, depósito de bondades, Padre de inmensa piedad.
Antonio divino, por tu intercesión, todos te pedimos la eterna mansión. Muy bien. He dejado hasta el final porque me parecía interesante escuchar la lista de pájaros, que es lo que más varía en unas versiones y otras. Evidentemente depende de si la persona que lo está cantando ha consultado un pliego o bien lo ha tomado de la tradición oral. A veces se añadían pájaros que no existían en los pliegos, o a veces los pliegos completaban lo que la memoria de la parte oral no recordaba. Bien, si el investigador lo que busca, digamos, es otro formato, el del pliego de cordel, por ejemplo, pues podríamos ir aquí a la colección de pliegos y buscar en San Antonio de Padua, por ejemplo, abogado, y aparecerían alabanzas a los prodigios y milagros de San Antonio de Padua. Estos están en la biblioteca nuestra, pero también están en la biblioteca de Castilla y León, donde se pueden ver ya digitalizados. Aquí tenemos un pliego precisamente de la editorial Hernando, en Quintillas, donde aparece al final, en la última página, el responsorio que hemos escuchado antes de San Antonio de Padua. Otro pliego curioso, impreso por Juan Colomar y Salas, vemos que aquí no aparece San Antonio de Padua, sino San Antonio Abad, con la tau famosa de los antonianos. Estas equivocaciones a veces eran frecuentes. Este pliego está impreso por Juan Colomar y Salas y apareció probablemente antes de 1895, fecha en que las hijas de Juan Colomar heredan y pasan a dirigir la imprenta. Es curioso que un reconocido impresor anarquista dedicase su atención a un pliego de contenido religioso, pero analizarlo nos llevaría a un debate demasiado largo para esta comunicación. Sí haré, a propósito del segundo tema del pliego, que está dedicado al Cristo de Zalamea, haré, como digo, simplemente una reflexión sobre un aspecto tan común en la difusión de canciones como es el de los contrafacta y su uso frecuente por parte de los ciegos y de los rezadores. En la biblioteca de la Fundación puede encontrarse un estupendo artículo de Fernando Marcos Álvarez sobre el ciego rezador, en el que se distingue claramente entre el ciego cantor de romances y sucesos y el que simplemente reza, habiendo éste aprendido las oraciones, incluso el tono, forma y modo de rezarlas, de otros invidentes a quienes el neófito era encomendado desde niño durante unos años como si tuviera que cursar una carrera. Estos ciegos rezadores, vamos a ver alguno de ellos porque tienen mucho interés. Estos ciegos rezadores se diferenciaban también de los hermanos giróvagos de diferentes órdenes, entre ellas la franciscana, frailes orantes que iban de convento en convento, recorriendo de paso el medio rural e interviniendo a veces activamente en lo que más tarde se conocerán como misiones. En esos conventos solía haber, incluso como oficio reconocido, un rezador, que de vez en cuando salía a demandar limosna para el sostenimiento de las necesidades de los frailes. Para quien conozca o haya estudiado la vida del beato Fray Diego José de Cádiz, predicador y giróvago él mismo, no le resultará ajena la figura del monje viajero, defensor de la fe, azote de los descreídos y amigo de sermones e himnos. En cualquier caso, estamos hablando de un personaje muy popular denominado santero, demanda o a veces freru en el norte de España, cuya actividad consistía en cuidar una ermita en la que se hallaba la imagen a la que él dirigía sus oraciones y en pedir limosna para iluminar el pequeño templo, quedándose por lo general con el sobrante de su prestación. ¿Acaso su situación cambió durante la Guerra de la Independencia y el fraile demandante se vio lanzado a los caminos por el espíritu de reforma que trajeron los franceses? Según sugiere José María Tenorio al escribir sobre él, sobre este personaje,
en los españoles pintados por sí mismos y recordar los pingües beneficios de algunas de sus encomiendas. Y escribe Tenorio: el demanda de San Antonio Abad distribuye campanillas de metal que sirven para preservar a todos los animales de distintas enfermedades. El postulante para San Lázaro lleva un remedio eficaz en sus tabletas, haciendo con ellas ruido para ahuyentar a los demonios. El que pide para San Blas, a cuya protección se acogen los que padecen males de garganta, reparte cordones de seda que han estado al cuello de la imagen del santo. Como se ve, sea monje, ayudante de clérigo, sacristán, ermitaño o simple muñidor de cofradía, se le suponen muchas veces cualidades similares a las del coplero ambulante, con quien sin duda tuvo que compartir esquinas, productos ofrecidos y clientela. Pues bien, los versos mencionados en obsequio del Cristo de Zalamea comienzan diciendo, vamos a verlos directamente, comienzan diciendo, no es este, y al siguiente. A ver si me aclaro. 28. Bueno. Este no es el anterior que habíamos visto. Pido disculpas por este. Bien, comienzan diciendo estas canciones al Santísimo Cristo de Zalamea. Oh cristiano que atento me escuchas, de este santo Cristo te voy a explicar los prodigios y milagros que obra que ninguna pluma puede enumerar. Con gran voluntad, colocad en el pecho la estampa de este santo Cristo y os consolará. La orden franciscana siempre se caracterizó por una cuidada transmisión de sus enseñanzas, incluso a través de canciones. Desde la aparición del viaje de la Tierra Santa de Bernardo de Breidenbach, muchos escritores, principalmente franciscanos, escribieron y predicaron sobre el ejercicio piadoso del Vía Crucis, por ejemplo, y con total independencia de aquellos aspectos que por su descripción paisajística o monumental estarían más relacionados con la literatura de viajes, insistieron en el carácter verdaderamente espiritual de la costumbre del Vía Crucis, muy provechosa para la salvación y fácil de llevar a cabo sin necesidad de ir a Tierra Santa. En España se usaron varios textos para acompañar las 14 estaciones del Vía Crucis. La fórmula más popular de las practicadas en los últimos tiempos se denomina todavía en casi toda España el poderoso, aludiendo a la palabra con la que comienzan los versos de 10 y 12 sílabas. Poderoso Jesús Nazareno, de cielos y tierra, Rey universal, hoy un alma que os tiene ofendido pide que sus culpas queráis perdonar. El autor anónimo de este Vía Crucis, seguramente un franciscano, recurre a una especie de diálogo entre el alma y el mismo Jesucristo, quien la interpela directamente siguiendo un relato de la pasión ajustado a la tradición cristiana y a las estaciones que se fijaron desde el siglo XVIII. Cristo le contesta al propósito de enmienda del alma con las siguientes palabras. Jesucristo piadoso responde diciéndole al alma: ¿quieres acertar a servirme? Procura contrita todos tus pecados muy bien confesar. El autor echa mano de innumerables recursos, pero en el que incidiré ahora será el aprovechamiento de un esquema rítmico muy español para ir acentuando rígidamente los versos de 10 en las sílabas tercera, sexta y novena y los de 12 en la segunda, quinta, octava y duodécima. Este tipo de metro, denominado marizápalos, recibía el nombre en recuerdo de una canción renacentista dedicada a María Inés Calderón. Marizápalos bajo una tarde al verde sotillo de vacía Madrid, porque entonces pisándole ella no hubiese más Flandes que ver su país. Marizápalos era hija adoptiva de don Pedro Calderón de la Barca y amante del rey Felipe IV. El mismo Calderón utilizó de forma prolija esa fórmula que iba encadenando cuartetas, como digo, de 10 y 12 sílabas. El esquema, muy del gusto de poetas posteriores, como Sor Juana Inés de la Cruz, parecía ir por su ritmo interno y sus cadencias casi siempre ligado al rasgueo de una guitarra, instrumento musical que estaba tratando en esa época de encontrar su acomodo como instrumento de cuerda popular y de acompañamiento. La fórmula sigue sirviendo de cauce muchos años más tarde para que poetas como Gustavo Adolfo Bécquer
Rubén Darío o Juan Ramón Jiménez expresen en sus obras respectivas elevados sentimientos. Estaríamos hablando, por tanto, de un contrafactum basado en un esquema que resulta tan familiar al oído de los españoles que invita a repetirlo y usarlo con éxito. Si nos fijamos, es el mismo esquema que se repite en otros viacrucis, como el que comienza: acompaña a tu Dios, alma mía, cual vil asesino llevado ante el juez, y en temas tan conocidos como aquel Rosario de la Aurora que se vino a hacer popularísimo. Ya hemos visto la foto de la Niña de los Peines en toda España con el título de Los campanilleros. En los campos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar. El martilleo de la acentuación probablemente era reforzado con el sonido de la campana en manos del muñidor de la cofradía o del hermano campanero de la campana de Auroros. Que estos rosarios de la Aurora fueron popularizados también por los franciscanos queda patente en algunos versos, como este de: el demonio, como es tan astuto, en una avellana se quiso meter y vinieron los padres franciscos y lo machacaron con un almirez. No parecería descabellada, por tanto, la hipótesis de atribuir a un franciscano del siglo XVIII la autoría del tierno romance que nos sirve de ejemplo y que relata el milagro de San Antonio Niño, acaecido en una época en que, según todas las historias, todavía estaba en casa de su padre en Lisboa. Algún romancillo, también con el mismo metro y la misma melodía, cuenta la historia de una joven en Cádiz llamada Rita, devota de San Antonio, cuya imagen tiene en una urna para rezarle cada noche. Su madre quiere entregarla a la prostitución y la busca clientes. San Antonio se presenta a salvarla en figura de caballero. El romance es muy largo, pero dice: la madre cerró la puerta, solo quedaron los dos. El caballero contesta: yo no he de manchar tu honor, pues dime, hija mía, ¿qué es tu devoción? Solo San Antonio es mi defensor. Efectivamente, el caballero es San Antonio. San Antonio la lleva a un convento y la madre, que lo sabía, que el caballero está dentro, antes de la noche abrió la puerta del aposento y sobre el bufete había una carta. La agarró a su frente y un bicho le arrastra. Le dice a ella: desdichada, no tienes perdón de Dios, es una serpiente. Tu hija ya está salvada y a ti te devoro yo. Se le lió al cuerpo, la descoyuntó y ese fue el milagro que este santo obró. Recordaré todavía en este apartado algunas versiones más que el investigador puede encontrar en la tradición. Entre las canciones y romances que atribuyen milagros a San Antonio destacan el llamado Culebrón de San Antonio, probablemente es la misma culebra del romance anterior, que hace referencia a uno de los milagros de San Francisco en las Florecillas, y el llamado Potrito de San Antonio, por cierto, en la misma y complicada métrica que otros temas dieciochescos como Atención al misterio o La devota de Cartagena. La ternura e ingenuidad de los relatos franciscanos, tan propicia para una popularización inmediata de los textos, es mencionada en un artículo de Miguel Ángel de la Fuente publicado en el número 222 de la revista de Folclore, en el que recuerda que la relación entre humanos y animales es motivo importante en la geografía franciscana, los pájaros, el lobo de Gubbio, etc., y en ello coincide con el mundo de la fábula, con las llamadas fábulas mixtas, aunque las leyendas franciscanas tengan una poesía y una ternura muy alejadas del espíritu crítico y pragmático tan frecuente en el mundo fabulístico. La revista de Folclore, que tiene más de 450 números, creo que estamos en el 469 que ha salido hoy, y un número de colaboradores cercano al millar, es un anaquel muy especial dentro de nuestro almacén. Heredera de una tradición acendrada, aunque escasa, en el campo de las publicaciones periódicas sobre cultura tradicional en España, recuérdese la Enciclopedia Sevillana de Machado o la revista de Dialectología y Tradiciones Populares que dirigió tantos años Caro Baroja, la revista nació con la idea de comunicar y aún más de iniciar a un amplio sector de la sociedad en las leyes que rigen el mundo de lo tradicional. Para completar el apartado de oraciones, cantinelas, dichos y gozos sobre el santo, sobre San Antonio de Padua, iré a otro artículo de la revista de Folclore, que está en el número 189, en el cual está firmado por Juan Rodríguez Pastor, en el cual Rodríguez Pastor nos ofrece una gran cantidad de fórmulas. Él escribe que Publio Hurtado recogió en Niño Moral la siguiente costumbre. Se afirma que cuando un lobo se lanza sobre una cabra,
Con que el pastor rece la oración de San Antonio basta para que la suelte y resulte sana. Pero como dicen en Barcarrota, Badajoz, es preciso que al rezar la oración no se equivoque el devoto, pues de trabucársele la lengua, adiós eficacia bienhechora. Voy a ir terminando, pero aprovecharé para añadir un breve análisis sobre la importancia de elegir las palabras exactas y adecuadas para cada descripción. Joseph Feicher, el llamado cantor del bosque alemán, aunque nacido en Polonia, que vivió entre los siglos XVIII y XIX preparando el ámbito del romanticismo alemán, escribió: «Es preciso encontrar la palabra mágica para elevar el canto del mundo». Decía al comienzo de esta intervención que por medio de una palabra clave, elegida cuidadosa y certeramente, encontraremos respuesta a nuestras preguntas en el repositorio de la Fundación. La elección correcta del término me recuerda el uso de la palabra mágica en los relatos. Hay cuentos sobradamente conocidos en los que la exactitud de un vocablo es el único medio de acceder a un tesoro. En la colección de relatos de las Mil y una noches, Sherezade utiliza el tiempo de la noche 852 para narrarle al rey Shahriar la historia del leñador Ali Baba, que descubre en medio del bosque el acceso a una cueva donde generaciones de bandidos han ido depositando los tesoros robados. Con la fórmula ábrete sésamo o ciérrate sésamo, los ladrones, y después Ali Baba, podían acceder a tan fabuloso lugar. A veces la literatura o la música se alían para describir competiciones artísticas en las que el hallazgo de la palabra exacta sea el motivo principal de un concurso. Richard Wagner utilizó en varias obras suyas el tema de la contienda poética, bien fuese situándolo en el castillo medieval de Wartburg, en Turingia, bien en el Nuremberg del Renacimiento. En este último caso, sobre el que construyó el argumento de la célebre ópera Los maestros cantores de Nuremberg, Walter, impresionado por la belleza de Eva, la hija de un famoso artesano, se acerca a ella y le pregunta si está prometida. Aunque su padre ha decidido entregarle por esposa a quien venza en el torneo de canto del día siguiente, ella responde a la pasión con pasión y contesta: o nadie. Walter se presenta esperanzado a las pruebas para ser elegido maestro cantor, pero pese a la sinceridad de su canto va transgrediendo una tras otra las normas y reglas del arte. Sabemos el final. El pretendiente de Eva, un rígido escribano, roba una composición de casa del zapatero y poeta Hans Sachs, quien precisamente la ha transcrito del propio Walter enamorado. El escribano la interpreta grotescamente y ante las risas del público echa la culpa de la autoría a Sachs, quien confiesa toda la verdad e invita a Walter, su verdadero creador, a que lo interprete él. La multitud queda repentinamente embelesada y los maestros cantores le proclaman vencedor. Walter rechaza el honor, pero Sachs, ciñéndole la corona, le recuerda que los jóvenes no deberían despreciar el viejo estilo del arte. Entonces Eva cambia la corona de la frente de Walter a la del viejo zapatero, a quien todos finalmente aclaman como el jefe de los maestros cantores. Wagner está jugando con elementos antiguos y nuevos, históricos y dramáticos, pero lo importante es que está rememorando en unas óperas ochocentistas una costumbre que fue muy frecuente durante toda la época de los trovadores y aún después. Trovar, es decir, encontrar el término, la palabra justa, el concepto exacto, la expresión adecuada. A nuestro juicio, el argumento de Tannhäuser, por ejemplo, no es solo, como se ha estudiado a menudo, un enfrentamiento entre el espíritu y los sentidos, sino un desafío orgulloso de la propia palabra, la búsqueda grialesca de la palabra nueva, sabrosa y fructífera, contra el verbo reiterativo que al repetirse una y otra vez sin sentido se ha estragado, ha corrompido su significado. El maestro cantor Sachs propone que la interpretación de los propios sueños debe ir siempre unida a la corrección en la palabra, que debe ser verdadera y exacta, ajustada a la expresión. Amigo mío, esa es la labor del poeta, dice Sachs, prestar atención a sus sueños e interpretarlos. La ilusión más verdadera del hombre se le manifiesta en sus sueños.
Toda poética no es otra cosa que la interpretación de la verdad oculta en el soñar. Mucho antes de que Freud dedicara un amplio y conocido trabajo a la interpretación de lo soñado, Johannes Vollkelt escribía en su Fantasía de los sueños: muy notable es la predilección con que los sueños acogen los recuerdos de infancia y juventud, presentándonos así incansablemente cosas en las que ya no pensamos y ha largo tiempo que han perdido para nosotros toda su importancia. ¿No es esta en el fondo, y dejo aquí esta reflexión en forma de interrogación, no es esta en el fondo, digo, la verdadera interpretación de lo que para cada uno supone la búsqueda de la identidad, tratando de extraer de un inconsciente común los arquetipos que constituyen la herencia de todos nosotros? ¿Acaso ese inconsciente, en su forma más poética y elevada, es el patrimonio de todos, la historia de la humanidad concebida desde los tiempos más remotos? Muchas gracias.